En este video trabajaremos las estructuras repetitivas. Particularmente vamos a concentrarnos en dos estructuras repetitivas, que es el while y el for. Y el for en su variante for each. Es importante que tengamos en mente estas dos estructuras repetitivas porque son las que más utilizaremos en la construcción de un programa, ¿sí? Fíjense que aquí yo tengo un ejemplo con la estructura repetitiva while, que lo vamos a replicar a este ejemplo para ver qué funcionalidad tiene. Pero inicialmente lo que hace es definir una variable que se llama wantGreet con una S, una cadena de tipo S, y después lo que dice es while, que significa mientras want sea igual, hace una comparación a S que imprima hola, ¿qué tal? ¿Sí? Luego va a capturar una entrada del teclado, ¿sí? Con el input. Este significa, o se utiliza, es un método que utiliza el ingreso de datos por consola, ¿sí? La consola se detiene ahí hasta que vos ingreses algo y luego imprime. Si se ingresa una S, se vuelve a repetir el ciclo, y si se ingresa una N, por ejemplo, se sale del ciclo, ¿sí? O algo diferente se sale y te devuelve que tenga un buen día. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo utilizar aquí con un texto, por ejemplo, un saludo, una estructura repetitiva, ¿sí? Pero normalmente nosotros con la estructura repetitiva podemos iterar, después nos vamos a dar cuenta, en cadenas, podemos iterar, por ejemplo, ahora vamos a utilizar el ejemplo de las cadenas que veníamos trabajando anteriormente. Podríamos iterar sobre un montón de cuestiones que lo vamos a ver y lo vamos a trabajar. Perfecto, vamos a volver con este while y vamos a replicar este código, ¿sí? en un programa. Entonces yo me voy a crear acá en Python curso una carpeta que la voy a llamar while a propósito, ¿sí? Entonces de esta manera sé que voy a trabajar esta estructura repetitiva en particular. Y acá voy a crear un P1 nuevamente, ¿sí? P1.py. Y dentro de este P1 me voy a copiar esta partecita que es el código del programa, ¿sí? Entonces, inicialmente había una variable que se llamaba onGreet, a ver si mal lo recuerdo, ¿sí? Bueno, puedo llamar como quiero, y Pepito si quiero, era igual a una S en mayúscula, ¿sí? Entonces, después que hacía el programa, lo que hacía era while green es igual a S, hacía una comparación, pero ya utilizando el operador. Entonces decía while, mientras el mensaje que está, obviamente, esto guardado en la variable, sea igual, una comparación a la S, lo que va a hacer es imprimir print hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, ¿sí? Primero imprime, después lo que hace es a onGreet, o sea, lo que va a hacer es reemplazar el valor en el caso de que escriba algo diferente, es igual, decía, al input. El input es un método que permite capturar por consola, que ya lo vamos a ver. ¿Y qué decía adentro? Decía, ¿quiere otro saludo? Sí, no, pero fíjense que el quiere otro saludo es una cadena. Entonces aquí empiezo con las comillas y decía, ¿quiere otro saludo? Y me daba el ejemplo o me permitía entre corchete S barra N. ¿Quiere otro saludo? Entonces, si ya no quiere, se va a salir de la ejecución del programa, pero lo escribo fuera de while y me va a imprimir que tenga un buen día, por ejemplo. Que tenga un buen día. Entonces, acá en el while, después vamos a ver cuando trabajemos con números, es muy importante tener o cambiar el estado en algún momento de la variable que se utiliza como control. Porque después vamos a ver un problema que sucede muy a menudo, que es la entrada en un bucle infinito. Es decir, que el while no encuentra una condición de salida, ¿sí? Lo voy a limpiar, ya lo vamos a ver, y le voy a dar ejecutar. Miren, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Querés otro saludo? Le doy que sí, la S, y le doy enter.
Hola, ¿cómo estás? Me vuelvo a repetir porque entró aquí y vuelve a ejecutar el código y vuelve a entrar. Le pongo la N, por ejemplo, o cualquier otro y ya que tenga un buen día y se sale de la ejecución del programa, ¿sí? Así funciona esta partecita del código que está buena, ¿sí? Como para comprenderlo. Bueno, voy a crearme otro archivito acá y le voy a llamar, a ver, dentro de while, le voy a poner p2.py y este vamos a utilizarlo para, voy a copiar este, trabajar con la cadena que nosotros habíamos definido anteriormente. Estaba acá en cadenas. Entonces me voy a traer estas dos, me las voy a traer aquí, estas cadenas, ¿sí? Pero fíjense que voy a llamarle, le voy a poner agua, agua lleva. Me la voy a armar en una, ¿sí? Recuerden que yo tenía un método len para saber eh, cuánto era el tamaño de la cadena, ¿sí? Y además recordar que una cadena era una secuencia de caracteres. Entonces, si yo tengo un índice, un número, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo de esta cadena? Tengo un número de caracteres, ¿sí? Y sabía que yo podía acceder a cada carácter con un índice, yo tengo indirectamente un valor, ¿sí? Que lo voy a poder recorrer o que lo voy a poder utilizar para recorrer la cadena e imprimir los caracteres. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto y lo vamos a hacer con un while. Primero voy a poner la cantidad, entonces le voy a llamar cantidad de caracteres, así lo voy a denominar, es igual, recuerden, al len, que era el método que utilizaba para saber el tamaño de la cadena, y esto va a tener un valor. Ok, ahora yo voy a definir un índice, index. Este index lo puedo llamar como yo quiero, ¿eh? Yo le llamo index, pero lo puedo llamar de la forma que quiera. Va a tener inicialmente un valor de 0. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en la presentación, las cadenas de caracteres empezaban con el valor 0, ¿sí? Era el primer objeto, el primer elemento de una cadena. Entonces aquí sigo trabajando en el while. Entonces voy a utilizar el while para recorrer esa cadena. Y acá voy a decirle, mientras, ¿sí? Fíjense, el index sea menor a la cantidad de caracteres, ya vamos a ver, ¿sí? Lo que va a hacer es entrar e imprimir lo que tiene la cadena, recuerden, corchetes, y acá le voy a pasar el index como índice. ¿Por qué? Porque inicialmente el índice va a tener un valor de 0. Cuando se inicialice va a tener un valor de 0. Lo voy a dar a ejecutar, pero acá vamos a tener un problema, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál es. Miren, esto se va a ejecutar infinitamente con la letra C, ¿sí? Se está ejecutando infinitamente. ¿Por qué? Justamente porque tuve un error. Bueno, esperen que voy a cortar. Bien, ahí corté, maté la consola y corto. ¿Por qué? Yo le dije que tenían que controlar siempre el flujo, ¿sí? Perdón, la condición de salida, porque si no el while entra en un bucle infinito, ¿sí? Entonces, es muy importante esa partecita o ese control, porque me va a permitir a mí saber cuándo tengo que salir. Entonces, fíjense que aquí tenemos en la parte de la presentación la explicación de lo que es un bucle infinito, es decir, que no llega a una condición de salida. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Tal cual está acá, una asignación. Esta es una asignación corta, pero también tengo la asignación literal que la puedo hacer. Entonces miren, ingresa en el primer circuito y dice index tiene un valor de 0 cuando inicia el primer. Imprime y vuelve a ejecutarse. Y ahí yo tengo que controlar y decirle que index, ¿sí?, va a ser igual a lo que tiene index más 1. Eso es una forma. La otra forma de decir esto mismo, ¿sí?, es decir, index más es igual a 1, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, ahora si yo ejecuto mi programa,
Sí tiene una condición de salida. Me crea la nueva consola, pero miren que me imprimió hasta agua lleva, hasta la A, y se salió del programa. ¿Sí? Ahí me imprimió todos los caracteres que tenía esa cadena. Entonces, volviendo a considerar, es muy importante para un bucle while la condición de salida. Siempre, ya sea un ingreso por teclado o la ejecución o el recorrido de una cadena, siempre es importante controlar la condición de salida. Tenemos una palabra reservada que se denomina break, ¿sí? Que está en el ejemplo que ustedes lo pueden replicar, que lo que me hace es salir de la ejecución del bucle. Vamos a hacer una cosa. Acá en nuestra cadena, por ejemplo, le voy a decir, miren, si el index es igual a 5, haceme un break. ¿Qué va a pasar acá? Solamente me va a imprimir hasta el carácter número 5 y después, fíjense, cuándo y se sale, ¿sí? Porque obviamente que al ir aumentando o incrementando el index, lo que hizo fue tomar el valor de salida. Es muy importante esta parte que lo comprendan porque siempre cuando utilicen while van a necesitar una condición de salida. Bien, ¿qué sigue ahora? Ahora sigue la estructura repetitiva for, ¿sí? O for each. Miren, for nos permite recorrer tipos de datos que sean iterables, ¿sí? En este caso tenemos un tipo de dato iterable como es una cadena. Lo bueno del for, en este caso, es que ya tenemos indirectamente la cantidad de objetos a recorrer. Por ejemplo, en la reformulación de este while, ¿sí? Le voy a poner acá un P3, a ver, file, un P3.py. Me voy a copiar lo que tenía acá en el P2, ¿sí? Me voy a copiar la cadena inclusive, esa, y lo voy a tirar acá. Perfecto. Yo ya tengo acá que la cadena es un objeto iterable. Entonces fíjense que yo podría utilizar, en vez del while, utilizar este for y hacer lo mismo. Entonces miren, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir for, ¿sí? El carácter in, ¿sí? Tengo ahí una condición in, donde in, cadena 1, 2 puntos, y hago un print del carácter, print del carácter. ¿Qué me estoy ahorrando acá? No estoy metiéndome en un bucle infinito, no necesito una variable de control. Él con el for se encarga de controlar. Entonces, esto que da un CLS se encarga automáticamente de controlar que todo esté ok. Miren, es el mismo resultado y yo no necesité controlar. Y acá hay una parte importante cuando yo estoy escribiendo un programa, saber cuándo necesito usar un while o cuándo necesito usar un for directamente. Normalmente siempre se tiende a utilizar más el for que el while, pero hay situaciones en las que podría llegar a necesitar el while antes que el for. Entonces miren, esta es la forma de definición del for, que también es una estructura repetitiva. A veces cuando estoy iterando con el for, voy a utilizar un rango de valores que me va a permitir a mí recorrer ese rango de números. Por ejemplo, a ver, voy a venirme a este mismo código y le voy a decir, miren, voy a replicar lo mismo pero de otra forma. Y lo voy a hacer así. Esto lo comento, no lo comento, no. Voy a crear otro archivo para que quede esto y le voy a poner p4.py y me lo voy a copiar a la cadena. Ahí, perfecto. Y hace exactamente lo mismo que hice, nada más que de otra manera. Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, cantidad de caracteres, ¿sí? Que va a ser igual, esto ya lo hicimos, a len de la cadena 1. Perfecto. Entonces yo tengo un número. Y ahora le voy a decir for, por ejemplo, le voy a poner la i, que hace referencia al index, in range, en el rango. ¿Qué rango? De la cantidad de caracteres. Entonces, si la cantidad de caracteres era 21, me va a recorrer desde el 0 hasta el 20, ¿sí? Siempre es la cantidad menos 1, porque empieza en el 0. Pero, ¿qué podría hacer yo acá?
que voy a estar emulando el while que lo hice anteriormente, decirle cadena 1, abrir el corchete y pasarle la i. ¿Por qué? Porque acá va a ir iterando. Y miren, es el mismo resultado que tenía en el while, nada más que ahora con un for each y utilizando el rango como para trabajarlo. A ver, ahí está. ¿Sí? Miren, aquí tengo la impresión y ahí tengo el resultado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Este código que está acá es lo mismo que yo hice aquí en P2 quitando el break este. ¿Sí? Es exactamente lo mismo y lo mismo acá. Yo utilizaría este, el for each. Fíjense que es más fácil, pero a veces por alguna razón puedo querer saber el índice, que ya lo vamos a ver que tenemos otra forma también de conocer el índice, ¿sí? Que es con la palabra enumerate. A ver si sigue por acá, o si no lo utilizaremos después más adelante cuando trabajemos con tipos de datos ya compuestos. Entonces, fíjense que hay una particularidad más del range, es que si yo no quiero utilizar el índice, por ejemplo, si yo no necesitara este índice para hacer nada, yo podría utilizar el guión bajo y con eso ya tendría mi rango, mi recorrido en el for tranquilamente, sin utilizar esa variable que me genera dentro de la estructura repetitiva. Bien, con esto terminamos, concluimos acá con las estructuras repetitivas que después lo vamos a utilizar en los tipos de datos compuestos y ya más cuando avancemos con el trabajo dentro del sistema de información geográfica y procesando ese tipo de datos.